Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que ahora sí, después de haber arrancado la temporada 2016, se reúne un domingo por la noche en torno a sus micros para comentar lo que ha dado de sí la primera carrera del campeonato. Y yo creo que ha dado bastante de sí y vamos a tener bastante de qué hablar porque no ha sido una mala carrera. ¿Estarías de acuerdo conmigo, Manuel? Muy buenas noches. Pues sí, para empezar el año no está nada mal empezar de esta forma y a ver si esto va creciendo y no nos quedamos con solo este nivel, pero sí, para empezar no ha estado mal. Hemos visto por fin ya el desarrollo de los coches, el desarrollo de cada una de las escuderías y podemos decir que tal vez este mundial arranca más apretado, es decir, con unos rendimientos más apretados de lo que fue el año pasado. ¿Estarías de acuerdo, Dani? Buenas noches. Buenas noches, pues yo creo que sí, que hemos visto en esta carrera cosas interesantes, que Mercedes ya no está tan sola en la parte superior de la parrilla y alguna grata sorpresa como ha sido lo del equipo Haas. Unas de las cuales han funcionado terriblemente mal. ¿Estás de acuerdo? Muy buenas noches, Juan. Desde luego que sí. Cuando el sábado madrugamos para ver esa clasificación, uno casi dice, la última vez que madrugo para ver esto. Menos mal que entendemos todos que cambiará a partir de ahora. Como tú mismo decías, yo creo que va a ser la última vez que vamos a tener que madrugar para ver eso en concreto. Yo creo que la próxima vez que madruguemos veremos otra cosa diferente o eso esperamos. Bueno, sea como fuere, tenemos material, tenemos carrera, tenemos crónica, tenemos comentarios, tenemos de todo para llenar al menos una horita de podcast aquí entre amigos. Así que si queréis, nos acompañáis enseguida. Como siempre solemos decir cuando empezamos, el Gran Premio arranca el viernes, pero bueno, nos centramos ya en todo lo que aconteció el sábado, que fueron los terceros entrenamientos libres oficiales y la clasificación, que ha dado mucho que hablar y que va a hablar mucho más que hablar durante las próximas semanas, me temo. Emanuel, ¿nos quieres hacer un pequeño resumen de ello? Pues sí, el sábado antes de la clasificación, pues los coches ya podían rodar con neumáticos de seco sin ningún contratiempo meteorológico, con lo cual, pues todos los escuderías podían probar más o menos hacer táctica de carrera, ¿no? En esa sesión el mejor tiempo lo marcó Hamilton, seguido de Rosberg, tercero fue Vettel, Carlos Sainz cuarto, demostrando que el Toro Rosso estaba bastante bien, porque quinto fue Raikkonen y su compañero Verstappen era sexto, séptimo Bottas, octavo Ricardo, noveno Massa y cerrando el top 10 Sergio Pérez. Otro que estaba teniendo en cuenta de dónde viene, Alonso, que quedaba en 11ª posición. Y ya metidos en la clasificación, por supuesto en seco, ya todo el fin de semana fue en seco, pues en la primera ronda de clasificación pues se quedaron, no sé si decir los habituales, pero salvo alguna excepción más o menos yo creo que se quedaron los habituales, ¿no? Que fueron los dos Manor, tanto Pascal Wehrlein como Arianto, los dos Haas, tanto Gutiérrez como Grosjean, que los dos un poco se toparon de bruces con el nuevo sistema de clasificación, ¿no? Porque decían que cuando estaba marcando su mejor tiempo, pues justo les tocó el toque de queda, con lo cual no les sirvió de mucho. También se quedó Kvyat, que fue un poco la sorpresa así inicial de la clasificación con este sistema. Y después también se quedaron Nasser y Ericsson, ¿no? En esa primera Q1, que ya sabéis que, bueno, ahora lo cambiarán, ya hablaremos ahora de eso, que en esta Q1 se eliminan a 7 pilotos. En la Q2 pues se quedaron los dos Renault, tanto Magnussen como Palmer, los dos McLaren, tanto Alonso como Button, que la verdad que parece que no podían dar más de sí a estas alturas. Este McLaren lo máximo que puede dar es ahí rozando, pasar a
a la Q3. También se quedó Bottas, que a mí me llamó la atención que el Williams no, en especial Bottas, no diera más de sí. También se quedaron los dos Force India, tanto Pérez como Hülkenberg. Y en la Q3 definitiva, pues octavo finalmente fue Ricardo, séptimo Sainz, sexto Massa, quinto Verstappen, que lograba la mejor clasificación hasta ahora en su carrera deportiva, cuarto Raikkonen, tercero Vettel, segundo Rosberg, y Hamilton lograba la pole, rompiendo así con la racha que llevaba Rosberg el año pasado de creo que era 6 poles consecutivas, si no me falla la memoria. Al margen de esto, pues hubo varias sanciones, una de Arianto 3 posiciones por un accidente que tuvo en el carril de boxes con Grosjean en los terceros libres, que yo creo que fue un poco excesivo porque tampoco Arianto tuvo mucha culpa porque él sale cuando le mandan. Y Bottas también tuvo una sanción de 5 posiciones por cambiar la caja de cambios, con lo cual, ya sumado al 11º puesto que tenía, pues 5 posiciones más, pues peor para Bottas para empezar la carrera el domingo. Y hasta ahí la clasificación, que más o menos fue en cuanto a puestos, fue lo esperado. Lo no esperado fue un poco cómo funcionó el sistema y cómo se lograron esos tiempos, sobre todo en la Q3, ¿no? Porque en la Q1 y la Q2 el sistema no diría que funcionara, pero como, claro, ahí las cosas están más apretaditas, pues sí que dio cierto juego, ¿no? El tema del toque de queda y todo esto, pero en la Q3 ya fue un despropósito, de tal manera de que faltaban más de 3 minutos y, por ejemplo, ya estaba todo el pescado vendido. De hecho, Vettel fue a la rueda de prensa oficial tras la clasificación con ropa de calle, algo que no había visto en mi vida, que tras acabar la clasificación, el piloto que acaba de quedar entre los 3 primeros ya acude con su ropa de calles y bueno, pues le faltó poco para estar duchado, comido, cenado y de todo. Vamos, en el anterior podcast que grabamos, pues hablamos de nuestras esperanzas y nos mostrábamos confiados ante un sistema que es verdad que en el papel lo lees, lo vuelves a leer y debería aportar más emoción. Pero lo que vimos efectivamente es justo exactamente todo lo contrario y lo que provoca es más tiempo en los garajes, más cámaras en los garajes, menos coches rodando y es exactamente lo contrario, yo creo que de lo que se pretendía. El por qué esto no se pensó en su momento, no se hizo una simulación de clasificación, o bueno, se supone que tiene que haber gente en la FIA que controla mucho más que, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? De todos estos temas, pues es un misterio, por una parte. En la Q1 y en la Q2 es verdad que funcionó algo mejor, pero tampoco no demasiado, porque la gente salía, hacía un tiempo y ya se quedaba. De hecho, yo creo que 3 minutos antes de que eliminaran a Fernando Alonso, pues él ya estaba tranquilo bajando, Jenson Button también, es decir, no veías para nada la tensión. Y yo creo que viendo los comentarios aquí en Movistar Plus, tanto de la Q1 como la Q2, lo que había era sorpresa y no entendimiento. Al principio decían, vaya, qué raro, qué fallo, se está bajando cuando todavía... Y para la Q3 ya entendieron todo y se dieron cuenta de que era un esperpento. La pregunta es, ¿cuánto durará este sistema de clasificación? ¿Cuándo volveremos al anterior o buscaremos otro invento? Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que es más ridículo cambiar algo que ya funcionaba y ahora, una vez que se dan de cuenta de que no funciona las primeras de cambio, volverlo a cambiar. Ya ha empezado todo el tinglao o sea, se suman una cantidad de ridículos que, como tú decías, Gerardo, en la transmisión de Movistar Plus decían, venga, va, esto se puede probar. O sea, los equipos, la FIA tiene 3.000 programas de simulación para simular una clasificación. Y yo creo, además, que los equipos pusieron de su parte para que el sistema de clasificación fuera más horrible ya de por sí. No, pusieron de su parte pues eso, que a falta de 4 minutos pues ya estaba todo, veías ahí a Hamilton faltando 4 minutos ya con el coche parado Claro. en tal, Vettel cambiado de ropa, ya veías todo ahí que dices, bueno... Pero además, es decir, los equipos evidentemente van a las suyas, es decir, ¿para qué voy a arriesgar el coche a dar una vuelta más? ¿Para qué voy a gastar los neumáticos en una vuelta más? Yo ya tengo ahí mi pole, yo ya tengo ahí mi plaza, o por ejemplo, incluso gente que decía, bueno, pues mira, yo entre quedarme noveno y octavo y guardarme una vuelta más de estos neumáticos, pues no tengo ningún problema. Ya mañana intento adelantar y me es más fácil así. Y después está el tema que esta idea de clasificación
no surge de la nada, hay alguien que lo propone. ¿Y quién lo Claro. propone? Alguno de los equipos o todos los equipos. Y esto se ha aprobado por unanimidad. O sea que ahora los equipos vengan, no, venga, va, esto es horrible, es una basura. Venga, va. Es cierto que por primera vez alguno ha dicho, bueno, va, hay que disculparse con los aficionados. Creo que Christian Horner, Arriba Beni pidieron disculpas a los aficionados. Una novedad, una novedad. Totalmente. Pero quien provocó esto han sido los equipos. Es cierto que la FIA aquí directamente aprueba algo que le dicen, tienes que aprobar esto. Sí. Pero, Sí. pero el Es problema más surge difícil. de ellos. Y ahora me temo lo peor, que van a querer cambiarlo para Bahrein y son tan chapuceros que van a decir, la Q1 y la Q2 queda con el nuevo y el Q3 va al antiguo. Son tan chapuceros que son capaces de hacer eso. Me temo eso. Pero bueno, a ver si entran en cordura. Y esto que se tiene que aprobar por unanimidad el cambio, porque una vez iniciado el campeonato del mundo, cuando quieren cambiar una norma así de reglamento, tiene que haber unanimidad por todos, que esa es otra. Yo si fuera un equipo como por ejemplo Manor o uno de estos, que me han estado haciendo la vida imposible los últimos años, decía, yo ahora aquí no doy el visto bueno, ahora aquí vas a tenerme que ponerme esto para que yo dé la aprobación. Ya que Exacto. me estás haciendo la vida imposible los últimos años con el tema del dinero, pues ahora te fastidio yo un poco, ¿no? Bien, yo no sé si tenéis algo más que aportar. Sí, Juan. Sino simplemente que yo era de los que en principio estaba ilusionado con el sistema. Y recuerdo, ¿no?, que mi comentario en el previo fue decir, ¿qué es lo que ocurre? Que igual pasan cosas que no están previstas y que hace que esto sea un desastre. Pero lo que me extraña es que el desastre haya sido de tal calibre. O sea, yo entiendo que podían surgir algún tipo de práctica que perjudicase un poco al espectáculo. Pero, por ejemplo, lo que no contábamos nadie es que prácticamente, única y exclusivamente, fuesen a estar en pista en el momento justo que querían dar una vuelta. Entendíamos que, por ejemplo, en la Q1, Mercedes, Ferrari, Williams, los que sabemos que van a estar arriba, incluso decían, bueno, Williams, pero bueno, al menos Ferrari y Mercedes, que iban a dar su vuelta y se iban a ir al box, pero contábamos con que el resto estuviesen dando vueltas. Pero claro, luego te das cuenta de que obviamente los neumáticos, la vida, o sea, cuando pueden dar la vuelta rápida es al principio de todo y después, como decías tú, Ger, es ridículo estar dando vueltas. Claro, nosotros somos aficionados. Yo ahora, a toro pasado, pues entiendo perfectamente cuál ha sido la postura de los equipos. Pero lo que me cuesta tan trabajo es cómo se ha podido llegar a cometer este error tan gordo, ¿no? O sea, cómo ellos no se dieron cuenta. O sea, de verdad, no, todavía no me entra muy bien en la cabeza. Sí, Yo no, es curioso. les ha pillado el toro de una manera que no es ni medio normal. Para nada. Ya digo, se escapa de cualquier resultado esperable que los aficionados o quienes entendimos la norma podíamos esperar. Así que bueno, Sí. vamos a ver. En general, O sea, perdón que te corte, Gerardo. En general, el fin de semana ha sido un poco chapucero porque han estado cambiando cosas del reglamento durante el fin de semana, durante los 3 días, que ahora se puede decir una cosa por radio, ahora no se puede decir, ahora la clasificación ahora se cambia, ahora no se cambia. Yo creo que todo esto viene de esa decisión que se tomó ya hace unos cuantos años de reducir los entrenamientos a la mínima expresión, haciendo que no se pueda ensayar absolutamente nada, que no haya ensayos, que la FIA no diga vamos a hacer un simulacro de carrera y vamos a ver cómo se aplican todas estas normas en un simulacro de carrera. Pero esa obsesión con recortar gastos, que lo entiendo, pero que en parte es absurda, porque luego te montas un gran premio en Singapur nocturno con todo lo que se gasta en energía eléctrica allí, que dicho así parece una tontería, pero no lo es para nada. Disculpad. Yo creo que todo viene por esa sensación y esa necesidad de apresurarlo todo y de no hacer entrenamientos. Si Y os hace parece, un año... continuamos. Sí, Gerardo, lo último ya. Hace un año, menos de un año, le hacen una encuesta a más de casi 300.000 aficionados pidiendo su opinión, diciendo que le van a tener en cuenta, es una encuesta importante, y en la encuesta decían, una de las conclusiones, que la clasificación estaba bien, que no, aquí lo que está bien no lo cambies,
que hay que cambiar otros aspectos del deporte y tal, pero justamente vas y cambias la clasificación. Correcto. Bueno, pues esta clasificación, este esperpento que pudimos disfrutar o no el sábado, nos dejó esta clasificación tal y como os la cuento. Perdón, en la primera fila de la parrilla tenemos a Lewis Hamilton y a Nico Rosberg. Lewis Hamilton hizo un tiempo estratosférico de 1.23.837 y Nico Rosberg 1.24.197. Ya estaba prácticamente a más de 3 décimas. En la segunda línea, monopolizada por Ferrari con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, que ya se situaban a 1.24.6, a más de medio segundo el primero y a más de un segundo prácticamente el cuarto clasificado, Kimi Raikkonen. Quinto lugar para Toro Rosso, unos Toro Rosso que ya comentaremos, pero que ahora mismo se puede decir que están más fuertes que su escudería padre, que Red Bull. Sexto lugar para Felipe Massa, séptimo para Carlos Sainz, muy buen desempeño el del español, con un tiempo de 1.25.582. Daniel Ricciardo, octavo. Sergio Pérez, noveno. Nico Hülkenberg, décimo. Décimo primer puesto para Valtteri Bottas, el segundo Williams. Décimo segundo y décimo tercer para Fernando Alonso y Jenson Button. Perdón. Luego los Renault quedaban en el puesto 14 y 15 con Jolyon Palmer y Kevin Magnussen. 16 y 17 los dos Sauber, Marcus Ericsson y Felipe Nasser. Daniel Kvyat, que se quedó allí en la Q1, yo creo que sorprendido por este nuevo sistema, con un tiempo de 1.28, también es verdad que el tiempo era muy malo. Y los dos Haas, en el puesto 19, Romain Grosjean, luego veríamos dónde acabaría en la carrera. Y Esteban Gutiérrez en el puesto 20. Por último, los dos Manor, el de Río Harianto y el de Pascal Wehrlein, en el puesto 21 y 22. Con este tiempo, con esta clasificación, nos plantamos en el domingo en una carrera que yo puedo al menos decir que he podido disfrutar. Y antes de entrar en opiniones, creo que lo suyo sería que Dani nos hiciera su pequeña crónica de carrera. Pues como bien dices, Ger, una carrera que yo creo que, sobre todo por el tiempo que llevamos sin ver Fórmula 1, ha sido un poco fresca, ha tenido cierta emoción y ha sido interesante de ver. Una carrera que ya empezábamos con cierto retraso. ¿Por qué? Porque tras la primera vuelta de formación teníamos el coche de Dan Kvyat que se quedaba parado en el pit lane, con lo cual la consecuencia era que teníamos el primer abandono porque no fueron capaces de arrancar el coche, lo volvían a meter y perdíamos una vuelta de carrera en una nueva vuelta de formación para que los coches, mientras retiraban el coche de Dani Kvyat de la parrilla, no se sobrecalentaran. Con esta situación, pues nos plantábamos con una carrera en vez de 60 a 59 vueltas, en la cual los dos primeros coches de la parrilla, los Mercedes, tenían que defender de lo que a priori pues podían ser sus grandes rivales, los que teníamos curiosidad por ver, que eran los Ferrari, el cómo habían evolucionado desde la temporada pasada a esta y se habían hecho pues un salto mayor de lo que pudieran hacer los Mercedes. Y efectivamente veíamos que la salida ha sido bastante fácil para Vettel, que se ha colado entre los dos Mercedes. La verdad es que ha sido bastante espectacular la diferencia de salida que ha tenido y que se colocaba pues ahí en primera posición. Los Mercedes pues ya un poco alterados al tener a un rival directo que se les había colado por el medio y les había ganado la partida. Tenían ciertos problemas. Por delante pasaba Nico Rosberg. Lewis Hamilton quedaba un poco encerrado, caía posiciones, perdía con su compañero de equipo, perdía con Kimi Raikkonen también. Venía Max Verstappen bastante fuerte, Ricciardo, veníamos que ya, pues por ejemplo, se pegaba con Kevin Magnussen en un pequeño toque que se saldaba pues con cambio de neumáticos por ambas partes y que comenzaba una carrera en la cual pues teníamos a Vettel intentando abrir distancia con los Mercedes intentando recuperar esos puestos que habían perdido y veíamos, pues como decíamos también en Toro Rosso, que sus dos pilotos iban bastante fuertes también, los equipos que llevaban motor Mercedes, y estábamos un poco pendientes de ver cómo ese binomio entre los Ferrari y los Mercedes pues respondían a este inicio de campeonato. Digamos que durante las primeras vueltas estuvimos
asistiendo a diversos duelos, ya no tanto en la parte delantera, sino en la parte intermedia, y que veíamos, pues como decía, Carlos Sainz y Max Verstappen, veíamos bastante movimiento de la parrilla, y que yo creo que el momento fundamental de la carrera, porque la carrera ha ido en dos partes, ha sido cuando alrededor de la vuelta 19, ya con todos los equipos que habían cambiado neumáticos, ya habían empezado las estrategias, ya Rosberg había pedido pues hacer algo distinto para ir a por la carrera, carrera que, como decía, se veía rota por el accidente que ha tenido Fernando Alonso con Esteban Gutiérrez. Fernando Alonso intentaba adelantar al Haas de Esteban Gutiérrez en una recta bastante larga, bastante rápida, con una curva en la cual pues la frenada era bastante pronunciada. Fernando Alonso contaba con que Esteban Gutiérrez se defendiese, intentando alargar la frenada, intentando pues dar la curva lo más rápido posible, y en eso Fernando Alonso pues iba a ir a por todas, a por una largada de frenada mayor que la de Esteban, y bueno, pues por la, quizá se puede decir un poco la temeridad de Alonso, el ajuste que llevaba en cuanto a la frenada, y porque Esteban Gutiérrez frenó antes de lo que el español esperaba, el coche de Fernando tocaba con la rueda delantera derecha, el de Esteban Gutiérrez, a una velocidad, se hablaba de sobre 300 kilómetros por hora, lo cual ha propiciado que Fernando haya salido rebotado contra las vallas de protección, haya destrozado totalmente el coche, haya entrado, digamos, ladeado ya en la gravilla, sin ruedas, con el coche deslizándose sobre el fondo plano, y eso provocaba que con la velocidad y al no estar pues con las ruedas, al entrar en la gravilla el coche enganchase con el chasis y provocaba pues 2 vueltas de campana bastante impresionantes y un accidente bastante importante con muchísimos restos en la pista. No había que aventar ningún tipo de problema para Esteban Gutiérrez, una salida de pista con una rueda menos, bastante sencilla de controlar para este corredor, y que lo primero que preguntaban era cómo estaba Fernando. La verdad es que ha sido muy aparatoso. Primero se ha sacado el coche de seguridad, se ha desplegado inmediatamente, no ha habido, yo creo que ningún tipo de dudas cuando se han visto las imágenes, ya estaban desplegando el coche, y en esa vuelta, creo que la siguiente era la 18, se paraba en la vuelta 19 de la carrera, bandera roja. Ya no se iba a medias tintas, la pista estaba muy sucia, y lo mejor de todo pues era parar la carrera, volver a empezarla desde boxes, lanzada por el coche de seguridad, y recoger la pista. Fernando Alonso salía del coche rápidamente. La verdad es que cuando hemos visto las imágenes, ya las repeticiones, ya teníamos una imagen de Alonso fuera del coche que se mostraba pues, que estaba sin demasiado problema, físicamente bien, entero. Pues se acercaba Esteban Gutiérrez a saludarlo, a ver cómo se encontraba. Bueno, charlaban pues, después del golpe de forma tranquila, sin recomendaciones ni nada. Bueno, ha sido un lance de carrera bastante espectacular, y que propiciaba pues eso, la bandera roja, y que estuviéramos, yo creo que eran unos 10-15 minutos con la carrera parada. Como decía, la carrera se volvería a reanudar desde el pit, tras el coche de seguridad, y respetando pues las posiciones obviamente que estaban en ese momento. En todos los equipos, con los coches en boxes, ya intentaban pues pensar en esa carrera nueva que teníamos. Si la carrera era 59 vueltas, pues se quitaban esas 19 primeras y se volvía casi a empezar. Se cambiaba un poco la estrategia, y había pues que jugar con eso. Después de la reanudación salía Vettel en primera posición. Perdíamos entre tanto también a otro de los coches de los pilotos que se estrenaban en esta carrera, con Rio Haryanto, que abandonaban en el pit, y que Vettel pues salía con super blando, intentando dar pues un tirón que le sirviera para mantener una distancia ya con los siguientes cambios. Rosberg ponía un poquito se quedaba un poco atrás con su compañero de equipo también.
Veíamos que los Toro Rosso intentaban también pues, ir a una estrategia con compuestos blandos y que no les venía bien. Poco después tenían que volver a entrar para cambiarlos por unos neumáticos un poco más duros para intentar alargar la carrera, igual que le pasaba a Jenson Button. Un error de estrategia que sobre todo a los Toro Rosso les venía bastante mal, que estaban en unas buenas posiciones y que los se veían retrasados. Vettel tiraba, intentaba poner pues toda la tienda por el medio que pusiera con Hamilton, con Rosberg, con el compuesto más blando, y que veíamos que en los últimos metros, de esos neumáticos se veía un poquito más acorralado por el desgaste, ¿no? La estrategia de Rosberg le salía bastante bien, como decíamos, ya desde la primera parada había pedido hacer algo distinto y se colocaba en una primera posición. Hamilton conseguía ponerse en segunda. Vettel pues no le había salido del todo bien, había perdido esa ventaja en las primeras posiciones las primeras vueltas de la carrera, y se veía presionado pues a adelantar a Hamilton tras cambiar los neumáticos en pista. Durante varias vueltas lo ha intentado, se ha acercado, y lo que ha conseguido pues es que en su afán por conseguir adelantar al piloto inglés se iba de pista y mantenía la tercera posición, pero perdía la comba del piloto de Mercedes. Luego también destacar los dos Toro Rosso, que seguían también luchando en esta ocasión en vez de la cuarta quinta posición que tenían inicialmente cuando se dio la segunda salida de la carrera. Pasaban una novena y décima y venían peleando con algún piloto que Sainz no podía adelantar, y que Max Verstappen pues por radio indicaba que él sí podía adelantar, que era más rápido, que lo dejaran pasar, y las órdenes de equipo no llegaban a concretarse, pero la amenaza sí. Sí que se le dijo por radio a Carlos Sainz que tenía que adelantar y ganar posiciones con el coche que le tenían delante, o tendrían que cambiar posiciones con Max Verstappen, que venía más rápido. Sainz conseguía adelantar, Verstappen pues seguía un poquito el hueco que había abierto Sainz para seguir, para colarse, y la guerra o la batalla acababa así con Carlos Sainz por delante de Verstappen, pero la guerra pues tiene mucho que decirse, ya como pasó la temporada pasada. Finalmente, Nico Rosberg quedaba en primera posición, ganaba una carrera relativamente sencilla gracias a una gran estrategia del equipo. Hamilton había tenido que luchar un poquito más, llegaba en segunda posición. Vettel en tercera después del británico. Dani Ricciardo, que pasó un poquito desapercibido en las primeras vueltas, un problema que ha tenido en el Red Bull con los neumáticos después del golpe de las primeras vueltas. Conseguía llegar a una meritoria cuarta posición. Felipe Massa ha estado en quinta posición. Sexto ha entrado Romain Grosjean. Muy buena carrera del francés con el equipo Haas. La verdad es que una de las sorpresas del día. Nico Hülkenberg ha entrado séptimo. También se le esperaba por ahí. Como decía, los motores Mercedes han estado en ese top 10. Se les esperaba y más o menos pues han estado dando guerra en esas plazas. Valtteri Bottas, otro motor Mercedes, con el Williams en octava posición. Carlos Sainz era noveno. Max Verstappen entraba, pero justito detrás de su compañero de equipo, un segundo más tarde, en décima posición. Y luego teníamos los dos Renault, un décimo y décimo segundo, Jolyon Palmer y Kevin Magnussen. Sergio Pérez entraba en decimotercera posición. Jenson Button entraba decimocuarto, Felipe Nasser decimoquinto y Pascal Wehrling en decimosexta posición. Estos tres pilotos ya con vuelta perdida. Quedaban fuera de carrera Marcus Ericsson, Kimi Räikkönen, que había tenido problemas con su... se decía que la caja de cambios. El coche incluso llegó a incendiarse ya cuando estaba en el pit. Con Rei Harinato, que había quedado fuera en esa parada por la bandera roja. Y luego Esteban Gutiérrez, Fernando Alonso por el golpe, y Daniel Kvyat, que no había podido arrancar la carrera. Muchas gracias, Dani. Yo creo que has hecho una crónica completa, teniendo en cuenta además eso, es decir, que el safety car y las diferentes luchas que hubo, pues nos han dado una carrera entretenida. Yo el primer juicio que saco, por una parte, es que al menos esta temporada
no estamos viendo esa superioridad aplastante de Mercedes y eso lo que hace es provoca unas carreras más entretenidas. Son superiores, son bastante superiores, pero hay una escudería como es Ferrari que está ahí y detrás tiene unas cuantas escuderías que están muy dispuestas. Algunas que tienen muchísima hambre de demostrar cosas como son Toro Rosso, que ahora mismo están para mí en prácticamente tercera posición por delante de Williams y por delante de Red Bull. Eso por una parte. Por otra parte, como alonsista declarado, me muestro contento con con el desempeño que tiene ahora mismo el McLaren. Es un coche que tiene mucho por mejorar, pero que este año se puede mejorar. Parece que es un coche que puede estar ahí pues se les veía competir hasta que Alonso lo ha destrozado. Es increíble, por otra parte, lo que es el fruto de la ingeniería, el hecho de que saliera por sus propios pies. Es impresionante. Yo creo que en ningún otro deporte podríamos esperar tantos niveles de seguridad. Por último, comentar que en cuanto a las mejoras que esperábamos para este año, la mejora de los neumáticos sí funciona. Nos ha dado una carrera más entretenida, una carrera donde las estrategias juegan mucho, pero donde la Fórmula 1 tiene una tarea importantísima pendiente y es informar de eso. Porque ahora mismo son tantas las variables que es muy complicado para un aficionado normal el poder entender por qué la carrera está en ese momento así con 2 o 3 pilotos. Y yo creo que hay formas gráficas de expresarlo mejor de lo que se está haciendo hasta ahora para facilitar esa lectura. En definitiva, me alegro de haber visto esta carrera y la he disfrutado. Sí, yo también iba a comentar lo de los neumáticos, que si antes criticábamos el nuevo sistema de clasificación, pues hay que hacer lo contrario con el tema de los neumáticos, que al menos en esta carrera sí que ha funcionado y de hecho alguna de las posibilidades que comentábamos nosotros antes de grabar en el previo, de que había la posibilidad de que algún piloto utilizara en carrera 3 compuestos diferentes, uno de ellos igual que no hubiera utilizado ni el sábado ni el viernes, pues eso todo pues ha pasado este fin de semana. Por ejemplo, Rosberg ha ganado utilizando 3 compuestos y uno de ellos el medio pues no lo ha utilizado hasta la carrera, y Hamilton lo mismo, ¿no? Que ha recurrido al medio cuando se ha visto en toda esa encrucijada de que ha salido mal y tenía que recuperar, no daba adelantado al Toro Rosso, pues al final Mercedes ha apostado por el medio para un poco intentar salvar la carrera, ¿no? Que después, no sé si mirando que Mercedes se arriesgaba con Hamilton, los otros equipos se han sumado a la fiesta de utilizar el único compuesto medio que les quedaba a todos, porque solo tenía un compuesto de medios nuevos para todos, no tenían ni usados ni nada. Y bueno, a partir de la bandera roja cambió toda la película, ¿no? Hubo perjudicados como por ejemplo Ferrari, que pues ahí cuando la bandera roja decidieron apostar con el super blando tras la reanudación, ahí se les fumó las posibilidades que tenía Vettel, no solo por estrategias sino también por el hecho en sí de la bandera roja, porque antes de la bandera roja le estaba quitando cierta distancia a Rosberg, pero claro, entre eso y después que siguieron continuando con el super blando, pues se le fue un poco a pique. Otros se vieron beneficiados, y el mayor de ellos Grosjean, que justo se dio la chiripa de que no había entrado en boxes, con lo cual su única parada, que realmente no fue una parada real, fue estando en periodo de bandera roja, ¿no? Que se da la casualidad que una norma que cambiaron creo que el año pasado, que como pueden estar en bandera roja todos entran en el pit lane, pues en el pit lane como se puede trabajar en los monoplazas, pues pueden cambiar los neumáticos, y eso fue lo que pasó a Grosjean, que realmente, o sea, siendo puristas, no hizo ninguna parada en boxes porque cambió los neumáticos estando en bandera roja, ¿no? Y el gran éxito en parte de que Grosjean fuera sexto pues fue esta casualidad, ¿no? Aparte de eso, una vez se reanudó la carrera, la verdad es que se mostró bastante regular en la segunda parte de carrera tras volver a reanudarse tras el incidente de Alonso, con lo cual yo destacaría sobre todo a Grosjean, que bueno, pues le ha salido un gran premio redondo, ¿no? Salía de los últimos y quedando sextos, y pues eso, que siendo realista pues al final no ha hecho ninguna parada en boxes, porque lo único que cuando cambió los neumáticos pues estaban todos parados, ¿no?
Y después también criticaría a Verstappen, que la verdad no me gustó mucho que se estuviera quejando continuamente. No es cierto que la realización nos puso los comentarios por radio de Verstappen una y otra vez, pero que se estuviera quejando así a las primeras de cambio en el primer Gran Premio y bueno, pues a veces las cosas no te salen y hay que aceptarlas. Quería que le saliera todo, que se apartara todo el mundo, que él era el mejor de todos y pues no, a mí no. Yo creo que peca de poco maduro y niño malcriado, por así decirlo, y tiene que un poco espabilarse y no sé. No sé si es que el equipo le permite ser de esa forma, pero yo creo que, vamos, en Toro Rosso no va a continuar el próximo año seguro. Yo creo que, a ver, en ese aspecto es lo que podemos esperar de un piloto de 19 años. Es decir, si recordáis al Lewis Hamilton de las primeras temporadas, tenía ese tipo de respuestas, tenía ese tipo de temperamento. Nada que ver con el Lewis Hamilton de ahora, que sigue siendo igual de competitivo y mejor piloto todavía, pero la madurez le ha dado eso. Yo creo que en Toro Rosso, mientras tenga esos resultados, se lo van a permitir sin ningún problema y poco a poco lo van a ir preparando para saltar a la escudería madre, que yo me pregunto si no tiene un problema con sus pilotos, porque ha pasado de tener Sebastian Vettel y Mark Webber a tener a Daniel Ricciardo y Dani Kvyat. Me da la sensación de que falta algo en esa escudería en cuanto a pilotos, no sé si liderazgo, si carisma, no lo sé, no me da la sensación. Verstappen y Carlos Sainz yo creo que ahora mismo le superan tanto en liderazgo como en carisma, como en hambre en ese aspecto. Sí, simplemente por acabar con el tema de Verstappen, comentar que a mí que intente presionar de todas las maneras lo veo hasta lógico. Lo que me molestó un poco es los argumentos que estaba dando. O sea, la primera vez se quejó de que hubiera Sainz cambiado neumáticos antes que él, cuando en teoría él tenía derecho. Lo que pasa es que el problema que tuvo, porque cuando él fue a cambiar los neumáticos no estaba preparado el equipo, realmente que le eche la culpa al equipo, pero no a que hubieran beneficiado a Sainz, porque si el equipo hubiese estado preparado, no hubiese tenido absolutamente ninguna demora. Muchas veces tenemos visto a dos compañeros de equipos que cambian de neumáticos de forma prácticamente inmediata. Y en este caso, realmente hubo tiempo. Otra cosa es que hubiese un error de comunicación con el equipo. Es decir, que medio le esté echando la culpa a Sainz o que medio le esté echando en cara al equipo que han beneficiado a Sainz y lo han perjudicado a él, no mira majo. Si te han perjudicado fue porque se dio así, no porque beneficiasen a Sainz. De todas maneras, creo que se presenta una temporada que vamos a tener entretenida con estos dos, ¿no? Por otro lado, estoy muy de acuerdo con vosotros en el tema de los neumáticos y creo que lo mismo que criticamos cuando pensamos que se equivocan, en este caso hay que decir que, aunque como bien dices, Ger, quizá para el espectador la cosa no esté tan clara, realmente la medida funciona. La clasificación no funcionó, esto creo que funciona bastante bien. Y luego, con respecto también a tu buena sensación que te ha dado McLaren, yo comparto tu opinión y al contrario, es decir, a mí lo que me extraña es las buenas sensaciones que nos dejó Alonso hasta que tuvo el accidente y las malas sensaciones que a mí personalmente me ha dejado Jason Button. O sea, como ocurría el año pasado, solo hemos visto al McLaren de Button cuando era adelantado, punto. No lo hemos visto en otras circunstancias. Y realmente parecía un calco del año pasado, cuando solamente eran capaces de ganar a Manor y a Sauber. El resto por delante. ¿Qué hubiera pasado con Alonso? Pues yo sinceramente cuando estaba viendo la carrera tenía la intuición de que podría llegar a acabar en los puntos. Lo que me hace pensar que dónde está el fallo, si en el coche o en este caso en Button. O a lo mejor llevaban configuraciones distintas Alonso de Button, no lo sé. A ver, lo que tenían era una estrategia diferente en neumáticos. Y en esa primer stint, en el que además luego ya Fernando reventó justo después de cambiar,
Fernando lleva los blandos mientras que Baton lleva los medios. Entonces, eso de alguna forma yo creo que también condiciona a Baton. Pero bueno, lo que comentaba Fernando era que de cara a Bahrein y a China vienen muchas piezas nuevas, que realmente prácticamente ahora mismo se está corriendo con el coche de los test, y que el resultado de esos test pues empieza a venir ahora, lo cual, los otros equipos por supuesto también van a evolucionar, pero en este caso parece que McLaren Honda es el que tiene más potencial de todos, y parece que este año el motor sí funciona. Entonces eso ya es una ventaja. Por otra parte, justamente en el grupo que tenemos de Telegram, porque somos muy alternativos aquí, el otro día Osvaldo pasaba un artículo, si no voy mal, del Mundo, acerca de Fernando Alonso y la simpatía, se llamaba Alonso y la simpatía, y hablaba un poco de que tiende en las ruedas de prensa o en las intervenciones con la prensa a ser muy sincero y a decir exactamente lo que él cree que va a pasar, o dar exactamente su opinión, y no tiende a buscar discursos así épicos o de apelar al esfuerzo, etcétera, etcétera. Y me acordé mucho este fin de semana cuando ayer en la clasificación, después de la clasificación, le preguntan y le dicen, bueno, ¿dónde crees, después de los terceros libres, dice, ¿dónde crees que podéis terminar en la clasificación? Y le dice yo, con un poco de suerte, dice, creo que más o menos 12, 13. Fue exactamente como empezaron hoy en la carrera, en el puesto 12 y en el puesto 13. Quiero decir, eso, yo pensé en ese momento, este hombre en el muro tiene que ser un crack. Es decir, si algún día quiere dedicarse a ser director deportivo de una escudería, será un crack en ese aspecto. También es verdad que, y lo reconozco, yo soy un alonsista declarado, así que atento a ello. Bueno, y simplemente por acabar con el tema Alonso, para mí el accidente ha sido espeluznante. O sea, yo cuando estaba viendo la carrera, tal y como fue la retransmisión, en un principio ni siquiera me di cuenta de que Alonso se había estrellado contra el muro, porque la imagen que teníamos era la de Gutiérrez, y tal y como quedó el coche es que casi se camuflaba con la pista, ¿no? Entonces, realmente pensar que no le ha pasado nada es también de agradecer todas esas medidas de seguridad, esos inconvenientes que les hacen pasar, porque realmente para mí el accidente, hoy Fernando ha vuelto a nacer. Y hace un par de temporadas Alberto no hubiera salido de esta. Pues fíjate que a mí no me gusta lo que veo por muchos medios deportivos que tildan el accidente de Alonso de milagro, ¿no? Porque yo entiendo que esto no es un milagro. O sea, esto es fruto de años y años de iteraciones, de mejorar el monoplaza, y que digan que esto es un milagro, pues no, esto no es un milagro. Esto tiene un porqué y hay una ciencia que explica por qué Alonso pues salió como salió. Emanuel, yo digo que esto no es un milagro, esto es ingeniería. Claro, es que tiene un porqué y ver, milagro, ahí está vivo Alonso, pues sí, evidentemente pues fue un castañazo de la leche, que quizás la parte más negativa esta es que el coche ha quedado totalmente destrozado, que no vale para nada. O sea, lo único que se puede salvar, si es que se puede salvar, es el volante, el resto está, bueno, aquello mete miedo de lo destrozado que está. Es brutal. De hecho, decía Fernando que necesitarán chasis nuevo y unidad de potencia nueva. O sea... Sí, y claro, normalmente cuando vemos un monoplaza, por ejemplo el monocasco y toda la parte electrónica, pues se reutiliza para los grandes premios, y ahora van a tener que montar un monoplaza entero con los contras que puede tener eso, que igual hay un cable que falla por ahí y tal. Vamos a ver la fiabilidad en Bahrein. Pero destacaban sí. En Sky, que es donde vi yo la carrera, acerca de cómo quedó el coche, una cosa que no sé si os fijasteis. Las ruedas acabaron con el coche. O sea, seguían en el sitio donde estaba el coche, no se solta. O sea, obviamente rompieron los triángulos de suspensión y todo eso, pero una medida que durante muchos años han estado hablando de ella, que tenía que cumplirse y que no siempre veíamos. O sea, en este accidente las ruedas no se han soltado del coche. Han quedado con el coche ancladas con las cadenas que suelen llevar para esto. Y la verdad es que habría sido espeluznante si esas ruedas salen disparadas, cosa que como dices, Emma, mucho trabajo de ingeniería, muchos años para perfeccionar que las ruedas no salten del coche cuando tiene un accidente,
llegan a que, bueno, pues a 300 kilómetros por hora no haya pasado nada ni a un comisario, ni a un espectador, ni mucho menos pues a los que han estado metidos en este desafortunado incidente. Sí, que un poco ha abierto un poco el debate el tema de, bueno, que está ahí coleando, ¿no? Porque se probó en los test de pretemporada el tema del halo, no halo y un poco se ha abierto el debate pues por el accidente de Alonso y también lo que le pasó a Raikkonen, ¿no? Con el tema del halo, pues que a poco más. Y si no llega a tener casco, igual Raikkonen a día de hoy no tiene pelo, ¿no? Porque empezó a salir fuego por la toma de admisión que tiene en la parte superior. ¿Y qué hubiera pasado si existe un sistema como el halo, ¿no? Se abre las dos vertientes que vamos a ver cómo queda, porque en teoría para el 2017 quieren tener esto de la protección esta Halo, ya sea en su vertiente que propone Mercedes, Ferrari o la que propone Red Bull o alguna cosa de estas, ¿no? La cuestión es que Alonso se ha quedado sin una unidad de potencia menos, que imagino que la intención de este año para Honda es no tener sanciones por estrenar una unidad de potencia, ¿no? Al menos lo salvan, porque como va a haber 21 carreras, pues más o menos lo salvan, ¿no? Pero ya empezar así a primeras de cambio y que una unidad de potencia se te vaya a pique, pues... En ese aspecto casi prefiero que haya sido por un accidente que Hombre, no por un fallo mecánico. Hombre, O sí, sea que, en ese sentido... dicho así, Hombre, suena muy frío. Sí, siendo así un poco frío, casi prefiero así que, por ejemplo, lo que le pasó a Raikkonen, que Ferrari está un poco preocupado también, porque, oye, A ver qué ha pasado. sí, el único problema así de fiabilidad fuerte, aparte del de Kvyat, que no arrancó ni la carrera, fue el tema de Raikkonen, que la unidad de potencia, el motor, dijo basta, ¿no? Después yo también quería añadir un detalle, en contraposición lo que comentábamos de Verstappen, fue al final de carrera cuando Vettel estaba intentando acercarse a Rosberg y bueno, pues intentar adelantarle, que se pasó de frenada en la penúltima curva y bueno, se fue a la escapatoria, ¿no? Y pusieron un mensaje por radio y Vettel se disculpaba con el equipo, ¿no? Que Vettel es de los pocos que controla este cierto tipo de cosas y para ver la contraposición, no, Verstappen por un lado ahí exigiendo cosas y por otra parte vemos a Vettel, un 4 veces campeón del mundo, pues pidiéndole perdón al equipo pues que ha fallado él, que otro piloto se inventa historias de que me falló el freno o vete tú a saber. Eso decían, que creo que era Pedro de la Rosa, dice, eso es lo que le evitas al equipo, el ponerse a buscar el fallo entre toda la telemetría y directamente saber que es un fallo del piloto. Bien, pues hecha un poquito la crónica de carrera y habiendo discutido sobre los temas más destacados, podemos pasar directamente a la clasificación, tal y como queda ahora, tanto de conductores como de escuderías. Dani, adelante. Pues al ser la primera carrera, pues tal y como comentamos antes, ¿no? Nico Rosberg, primera posición, 25 puntos. Segundo es Lewis Hamilton con 18. Vettel es tercero con 15. Ricciardo cuarto con 12. Felipe Massa quinto con 10. Romain Grosjean con el Haas, sexto con 8 puntos. Nico Hülkenberg séptimo con 6. Valtteri Bottas octavo con 4 puntos. Carlos Sainz noveno con 2 puntos. Y Max Verstappen décimo con 1 punto. El resto de pilotos todavía no han puntuado. En cuanto a constructores, tendríamos a Mercedes en primera posición con 43, Ferrari segundo con 15, 14 tiene el equipo Williams en tercera posición, cuarto Red Bull Racing con 12, Haas es quinto con 8 puntos, Force India sexto con 6 puntos, Toro Rosso séptimo con 3 puntos y a partir de ahí ni Renault, McLaren, Sauber ni Manor han puntuado. Ahora que lo decís, y justo revisando el documento, bueno, la página web que tenía Dani, es curioso porque cada vez se ha hecho más sencillo el nombre de las escuderías, al menos desde la página web de Fórmula 1, de tal forma que ya no es Ferrari, Marlboro o Williams, Martini, no, Mercedes, Ferrari, Williams, Haas, Force India, Toro Rosso, Renault, McLaren, Sauber y Manor, pum. El único que tiene 3 palabras es Red Bull Racing, es el único. La verdad es que en ese aspecto se agradece, porque lo de ponerle nombres y apellidos comerciales a las escuderías era un poco hasta extraño en ese aspecto. Bien, pues toca despedirnos ya, dado que este año no hay porra.
a pocos ha pillado por sorpresa, porque la verdad es que, de hecho, una de las formas que establecimos para ver si era necesaria o si la teníamos que restablecer era ver la cantidad de feedback que teníamos por vuestra parte después de haberlo anunciado en el podcast anterior, y apenas hemos tenido ninguna solicitud acerca de los motivos o de dónde estaba la porra, es decir, muy poquito feedback, lo cual nos confirma que si bien era algo entretenido, se alejaba mucho de lo que era el podcast y nos daba una carga de trabajo que muchas veces nos era complicado asumir. Así que este año no hay porra y se traduce en unas despedidas más rápidas. La primera, la mía, decir que estoy encantado de poder grabar esta noche con vosotros y de que nos podáis escuchar y nos podéis comentar como siempre, y que tenéis diferentes formas de contactar con nosotros. Algunas os las van a decir ellos. La primera os la digo yo, nuestra cuenta de correo electrónico en desdeboxespodcast@gmail.com. Muy buenas noches y hasta la próxima. Pues yo también me despido, pero antes recordaros que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, y también nos encontráis en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y en nuestra web, donde también nos podréis dejar algún comentario, ojalá lo hagáis, que es desdebox.es. Y os recordamos que si tenéis un dispositivo Android, podéis conectaros al Google Play para descargar desde ahí la aplicación, y ahí pues nos podréis escuchar y seguir el Twitter de Desde Boxes. Os emplazamos al próximo episodio, que será ya en breve, y en el cual hablaremos de la próxima carrera, que en este caso se va a disputar en Bahrein dentro de 2 semanas. Hasta esas, pues os dejamos descansar para que, bueno, pues ver lo que os parece esta carrera, y eso, os animamos a que si queréis comentarnos algo, lo hagáis en las formas que han comentado mis compañeros. Un segundo y hasta luego.